En este segundo bloque de MB Noticias recibimos con muchísimo gusto a José Saavedra, quien es presidente de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Un cargo además que él ya estuvo, les voy a decir, entre 2016 y 2020, trabajando muchísimo para lo que hoy es la UAM. Un gusto tenerte aquí esta Bueno, mañana. muchísimas gracias, Pilar. De verdad que es una alegría estar de nuevo en esta casa, que la considero mía también, por todo el trabajo en conjunto que recordábamos hace unos minutos. Cuando ustedes comenzaron a ir y aquello era un terreno baldío lleno de autos quemados. Y bueno, nosotros decíamos que ahí se iba a estar construyendo la unidad agroalimentaria. Fue un había proceso, que soñar. había que soñar mucho, alto, ¿no? Sí, sí. ¿Cuáles son los desafíos de esta vuelta tuya? Pero sobre todo, ¿qué querés cambiar? Porque, digo, vos en uno de los momentos cuando asumiste ahora, hace unos días nada más, dijiste recuperar el foco de un proyecto para lo cual fue creado. ¿A qué te referís? ¿Cuál es el desafío? Lo que pasa es que la UAM fue creada como un centro de comercialización de alimentos frescos a nivel minorista y mayorista, referente no solo a nivel metropolitano, sino también nacional. Lamentablemente, como hablábamos, por temas que son de público conocimiento, estos últimos años no se tuvo el desarrollo y el crecimiento que se esperaba para la UAM. Y hay un área específicamente que es una zona que tiene un potencial enorme y el cual tenemos que empujar en estos años para hacerlo crecer, que es la zona de actividades complementarias, que es prácticamente la mitad del predio, que está destinado a lo que son mayoristas y minoristas que hacen procesos vinculados con la comercialización. Acá estoy hablando de lavado, corte, envasado de lo que consumimos todos los días cuando vamos a un supermercado. Como sabemos, los núcleos familiares son cada vez más pequeños y eso lleva a que haya un proceso de fragmentación y de industrialización que es necesario hacerlo lo más cercano posible del punto de comercialización. O sea, la comercialización funciona muy bien, estamos en ocupación de 95% prácticamente desde la apertura y eso es una muy buena señal de que es un lugar sano para la comercialización. Ahora falta agregarle el valor agregado que hoy, por ejemplo, cadenas de supermercados, tenemos una cadena de supermercados que está presente, para sus 3 supermercados hace ese proceso logístico, pero nos faltan algunas otras cadenas que son en definitiva los que van a estar compensando volúmenes de movimiento de alimentos, que es lo que nos está faltando hoy. Y ese es el foco. Claro, ese es el foco, pero digo, estamos hablando de que sea también solo para los grandes supermercados, las grandes superficies, o también para los pequeños que puedan, productores que también llegan, porque a veces hay un tema de costos. Digo, esto se está trabajando, ¿de qué manera se va a impulsar? El tema del pequeño productor es algo que también tenemos en nuestro ADN, que es la facilidad, o sea, facilitarle todas las posibilidades para que el pequeño productor vaya a la UAM. A veces lo que sucede es que el volumen de comercialización está de alguna forma atendido por quienes hoy están ya operando en el mercado. Nosotros tenemos que hacer crecer ese volumen de operación y ahí es donde se generan oportunidades para el pequeño productor. Tenemos acuerdos con gremiales y con intendencias departamentales, congresos de intendentes, para que todos aquellos pequeños productores nucleados, por ejemplo, y en determinados departamentos o zonas del país que quieran venir a comercializar a la UAM, estamos de puertas abiertas para facilitarle todo lo posible para que ellos vengan y tengan un lugar para comercializar, que puedan vender a un precio justo y en las mejores condiciones de comercialización para valorizar el fruto de su trabajo, ¿no? En ese momento de la asunción, del cambio de autoridades, el propio intendente, Mario Vergara, bueno, habló de las rispideces, como que se iban a superar, rispideces que hubo en este periodo entre las distintas delegaciones, digamos, que estaban en la gobernanza. Pero habló de varios temas. Por un lado, trabajar en el tema de la gobernanza, de impulsar cambios en la gobernanza, y también una cuestión que puede parecer menor, pero es el cambio, en la posibilidad de cambio de el horario de operativa, que no sea de madrugada, que se corra un horario más matutino, digamos, ¿no? ¿Eso cómo se está trabajando? Ambas cosas, ¿no? Bien, ese es un tema, aprovecho a hacer un comentario que está relacionado con eso, que es por ley, cuando cambia el presidente y el secretario general, que ya estamos en funcionamiento, se convoca a las gremiales a que definan representantes para el directorio. Una de las primeras actividades de este nuevo directorio que se va a estar formando próximamente
es abordar el tema del horario. Sabemos que el horario es un tema muy sensible, sabemos que en el pasado, cuando estábamos todavía en el proceso de construcción y de mudanza del mercado modelo a la UAM, era un tema que ya estaba en la agenda, de correrlo un poquito más hacia un horario más, como podríamos decir, comercialmente viable para el minorista, básicamente, corriéndolo, por ejemplo, comenzando a las 6 de la mañana, por ejemplo, hasta las 10, 11, eso cambia radicalmente el público objetivo el cual hoy está yendo a comprar a la UAM. Abrimos el abanico ahí a muchísimas opciones, simplemente corriendo de las 4 a las 6 de la mañana el horario de apertura. Tenemos algunos sectores que son sensibles, como es el caso de los feriantes, que son los que más defienden las compras a primera hora de la madrugada. Pero bueno, son temas a trabajar. Claro, son feriantes de Montevideo. Feriantes de la zona, exacto. De los departamentos linderos tienen que llegar la noche anterior prácticamente a hacer cola, digamos, exacto. A esperar, ¿no? Bueno, entonces justamente nosotros debemos trabajar con ellos en brindarles una solución logística que les permita comprar en el horario que sea un horario más adecuado para favorecer justamente también al pequeño productor que pueda acceder a nuevos clientes y desde allí construir una UAM con mayor apertura que permita además en áreas que son importantes, como tenemos una nave destinada a polivalente, que es donde se comercializan quesos, carnes y todo lo que son complementos de lo que es fresco. Esa nave con un cambio de horario vería un crecimiento significativo rápidamente. Es uno de los temas que tenemos en agenda y seguramente los estaremos abordando en los próximos meses. Y en la gobernanza, en cambios en la gobernanza, se necesita una ley. ¿Hacia dónde apuntan? Bien, el tema en el pasado, el cambio de gobernanza se dio por algunas dificultades y temas internos que yo creo que nosotros deberíamos volver a un formato bastante similar a lo que era la ley original, que se redactó en el año 2017 y se modificó en el año 2018, adecuada al funcionamiento de la UAM en estos años, pero volver a tomar algunos temas que son inclusive muy importantes para quienes financian la UAM. Por ejemplo, hay atribuciones que eran, por ejemplo, el poder de veto del presidente de la UAM, por ejemplo, ante determinadas decisiones que podían afectar económicamente o podían afectar estratégicamente el futuro de la organización. Hoy día ese poder de veto se quitó. Entonces, hay algunos temas que para quienes nos financian y quienes nos ven de afuera, volver a tener un poco más de control por parte de los actores del Estado, que son Ministerio de Ganadería e Intendencia de Montevideo, tener un poco más de control sobre la organización, lo ven con muy buenos ojos. Claro, se planteó como una disputa política, ¿no?, entre la Intendencia de Montevideo, el gobierno nacional, que era de otro partido. O sea que la idea es volver a eso, a tener la Intendencia de Montevideo un poco más de peso, que además es dueña de los terrenos. ¿En qué está eso? Porque se lo habían querido sacar, digamos, ¿no? Mirá, y eso fue una anécdota que puedo comentar porque fue así, entonces muchos de los colaboradores que están todavía hasta el día de hoy en el equipo de la UAM lo recuerdan. Esos terrenos en algún momento se pensó que para el financiamiento del proyecto iban a ser necesarios colocarlos como garantía. De hecho, la Junta Departamental de Montevideo autorizó a la Intendencia a enajenar esos terrenos a favor de la UAM para ponerlos como garantía. ¿Qué sucedió? El préstamo que se hizo de la UAM fue hecho con una cesión de flujo de fondos. Entonces, basado en el histórico del mercado modelo. O sea, el mercado modelo tenía 80 años de trayectoria con un flujo de fondos muy estable y cuando se construye el flujo de fondos de la UAM, se toman de referencia los del mercado y se construye un flujo muy estable. Eso es lo que permitió que cuando nos dieron el préstamo, se emitió el fideicomiso, fuimos a la Bolsa de Valores, fui personalmente a presentar el proyecto y se toma la inversión. Los terrenos no fueron necesarios colocar como garantía, porque el flujo de alguna forma repagaba con sobra el préstamo que nos iban a dar. Entonces, esos terrenos quedaron en mi oficina, el plano, los títulos de esos terrenos quedaron en mi oficina, en mi caja fuerte, y cuando surge que el gobierno de otro partido coloca en la ley de presupuesto una modificación para hacerse de la UAM, no lo puede hacer por el tema de los terrenos. Recuerdo que agarré los títulos, se los llevé a Dicandia, le dije, mira, acá están los títulos a nombre de la Intendencia, el gobierno no puede apropiarse
de este proyecto porque los predios son municipales, por lo tanto la única forma sería hacer una ley mucho más interventiva, que es como una especie de intervención. Entonces eso no sabíamos que no iba a pasar, y entonces los títulos volvieron a la Intendencia y hoy día son propiedad de la Intendencia. Bien, tengo cortito nada más, la deuda con el Banco República, Sí. ¿cómo estamos ahí? Porque era una de las, digamos, Sí, estaba sí. en una situación crítica Sí, la sí, UAM, por lo menos sí. a nivel financiero. ¿En qué situación está ahora, lo que has podido ver, Sí. y si es necesario un nuevo crédito? Mira, el desfasaje, se produjo un desfasaje entre los ingresos y lo proyectado de pago, de repago, y fue fundamentalmente por estos temas que te comentaba, de que la comercialización se vio enlentecida por temas políticos y ajenos a la propia UAM. Entonces, lo que tenemos ahora es un periodo de gracia de 6 meses, y lo que vamos a hacer es negociar, extender el plazo que nos quedan, que son 12 años de fideicomiso y de préstamo del Bro, extenderlo mínimo a 18 años. Ese sería un plazo razonable, haya voluntad y acuerdo, y es algo que es bastante razonable para cualquiera, no solo empresa del Estado, sino empresa privada, y que creo que eso antes de fin de año lo vamos a tener resuelto, y va a ser quizás un motivo de volver a este lugar y comentar una buena noticia con respecto a la salud financiera de la UAM. Bien, y cortito nada más, que tenemos que cerrar, en cuanto a lo que se le cobra a los productores, a los operadores en general, ¿va a haber se está trabajando en ese sentido? Los operadores tienen contratos a 25 años, renovables por 25 años más. Eso también asegura el flujo de fondos de la UAM, y en algún momento se les hizo alguna bonificación cuando fue la mudanza. Se equiparó el precio del mercado modelo al de la UAM para que no hubiera ninguna diferencia. Seguramente ese precio está en UI, entonces eso genera a veces algún comentario que antes se pagaba menos, pero en realidad era porque la UI valía menos. Y bueno, siempre van a haber algunos comentarios, pero bueno, tenemos que trabajar en fortalecer la UAM, que nos va a servir para todos. Contento de volver. Contento de volver, una alegría, y bueno, de verdad que aprovecho a agradecer justamente a los funcionarios y a todo el equipo que está acompañando este proceso y este nuevo desafío. Gracias, José Saavedra, por estos minutos. Gracias a ti, Pilar, y bueno, saludo a la audiencia.